Bienvenido a Vamos, donde escucharás acerca de vidas que han sido transformadas por el poder de Dios. Verás y escucharás historias reales de personas reales que van a lugares reales muy lejanos, cuyas vidas son cambiadas mientras Dios los usa para impactar las vidas de otros para su gloria. Prepárate para ver a la gente experimentar el amor y el poder de Dios. Vamos. Hola y bienvenidos a Vamos. Soy Darren Slack, su coanfitrión de hoy con el fundador y presidente de Corazón de Tito, Pastor Tony Nardella. Pastor, ¿cómo estás? Estoy bien, Darren, gracias. ¿Cómo te va a ti? Muy bien. Es tan bueno estar de vuelta con ustedes de nuevo y continuaremos nuestra conversación de hoy, Pastor Tony, con esta idea del ministerio quíntuple y la perspectiva. Hablamos un poco la última vez acerca de lo que son, cuáles son los oficios, si aún son para hoy. Y hemos aceptado que sí, el ministerio de Jesús continúa para la iglesia. Pero ahora, cuando hablamos de individuos que pueden sentir un llamado en sus vidas, mientras viajan con nosotros, empiezan a ver surgir dones. ¿Podrían algunos de ellos ser llamados a un oficio quíntuple y no darse cuenta? Sí, creo que eso es absolutamente cierto, Darren. De hecho, he visto a mucha gente insegura de qué dones o llamados podrían haber tenido en el Señor y luego aprenden mucho viniendo a nuestros viajes. ¿Sabía usted antes de ir que fue llamado a ser pastor y llamado a ser un ministro quíntuple? Sabes, el Señor me había hablado años antes de que fuera a mi primer viaje, que me había llamado desde los rincones más lejanos de la tierra a los rincones más lejanos de la tierra. No tenía ni idea de lo que eso significaba y no tenía ni idea de cómo se iba a manifestar. Así que hay mucho de autodescubrimiento cuando estás ahí fuera ejerciendo el ministerio. Usted no estudió religión en un instituto bíblico ni en la universidad. ¿Crees que es un requisito para las personas que son llamadas al ministerio quíntuple? Bueno, no fui. El Señor me dijo claramente que no lo hiciera. Le pregunté, Señor, sé que me has llamado a hacer algo aquí, pero no sé cómo prepararme ni qué hacer. Por supuesto, siempre estaba en la palabra. Me acostumbré a estudiar la palabra de Dios y a orar, pero Dios me dijo que siguiera el camino de la tutoría, y Él orquestó todo eso para mí de una manera maravillosa. ¿Cree usted que tal vez en nuestra forma americanizada de ver la vocación, que tal vez de alguna manera tenemos el tema del pastor resuelto? En otras palabras, vas a la escuela y te entrenas y tienes mentores y todo, pero tal vez los otros ministerios no tienen ese tipo de apoyo para ver a la gente levantarse en su vocación. Bueno, claro. Quiero decir, llamamos a todo el mundo con una unción o vocación de un pastor, ¿verdad? Correcto. Quiero decir, usted es llamado Pastor Darren. A mí me llaman Pastor Tony, pero tú ya no eres pastor, eres un profeta. Yo he pastoreado una iglesia, pero mis dones primarios probablemente no están en el área de pastor también, y me imagino que en la mayoría de los púlpitos hay personas que llamamos pastores, que en realidad probablemente tienen un don primario fuera de lo que consideraríamos ser un pastor maestro. Es lo que hay, como se suele decir. Nos encontramos en esta situación. ¿Cómo ayudamos a alguien que está tratando de trabajar a través de esta idea de estoy llamado? Para entender cómo el ministerio del Corazón de Tito, a través del proceso, y cuáles son algunas estrategias que la gente puede tener para averiguar, hey, soy llamado, y cómo se ve eso. Bueno, sí, esa es una gran pregunta y hemos visto que muchas personas han viajado con nosotros sin estar realmente seguros de cuáles eran sus llamados, y no es que no hubieran oído del Señor o tuvieran algún sentido de ello, porque muchos lo hacen, simplemente nunca tuvieron la oportunidad en un entorno práctico para practicar sus dones. Puedes creer que tal vez te gustaría predicar algún día, pero hasta que realmente prediques y lo intentes por un tiempo, no vas a saber realmente si tienes ese llamado en tu vida. Así que al ponerlos en una posición en la que están detrás del púlpito, por así decirlo, compartiendo testimonio, compartiendo lo que Dios está haciendo, poniéndolos frente a un grupo, descubrimos cuál es la esfera de su unción y lo que Dios está haciendo con ellos. Oh, sí. Eso es exactamente correcto, y a veces la gente se sorprende. Hay alguien que piensa que tiene el don de predicar, pero no se da cuenta que tiene otros dones que Dios le ha dado para complementar su predicación. Así que, por ejemplo, alguien puede recibir una palabra de conocimiento o uno de los dones proféticos en medio de su predicación, o pueden tener un don de evangelismo y reciben el mismo don de palabra de conocimiento como Jesús tuvo en Juan 4. O tienen el don de sanidad, donde Dios usará ese don no solo para bendecir a la gente, sino para confirmar la palabra y confirmar al predicador. Entonces,
¿Por qué no vemos más de eso aquí en ese entendimiento de darme cuenta que tengo un don, darme cuenta que tengo un llamado? ¿Qué hay de malo en nuestra experiencia que eso no sucede más? Bueno, creo que sucede en algunos lugares, pero es casi accidental. Sé que quiero decir, yo solía predicar en la calle, predicaba en asilos de ancianos, predicaba en cárceles, pero al final la práctica que yo necesitaba para hacer eso solo se produjo en un contexto de la iglesia después de que yo estaba cerca de 16 años en el Señor, cuando un pastor que creía en mí me puso como maestro regular de escuela dominical. Era una iglesia grande y teníamos una gran clase de escuela dominical, alrededor de 60, 70 personas, y yo tenía que preparar mensajes cada semana para enseñarles, y solo esa preparación y luego levantarme frente a la gente, la mayoría de los cuales eran mucho mayores que yo y más sabios que yo, eso realmente me obligó a profundizar en la palabra, y luego también como resultado de la enseñanza de esa manera, me ayudó a dar forma a lo que realmente creía acerca de ciertas cosas. ¿Qué ha pasado? Quiero decir, ¿han descuidado los líderes su responsabilidad de equipar y levantar santos? ¿O son los santos demasiado espectadores y dejan que los pastores hagan todo el trabajo? ¿Qué está Creo que pasando aquí? todos necesitamos una mayor perspectiva del reino. Culturalmente, creo que la mayoría de nosotros crecimos en un contexto en el que todo lo bueno que sucede ocurre dentro de las 4 paredes de la iglesia, y no creo que eso sea coherente con lo que vemos en las Escrituras, porque Jesús nos dijo que fuéramos y hiciéramos discípulos, no que esperáramos a que vinieran. Así que tenemos que salir, y equipar a la gente para salir va a suceder una vez que cambiemos nuestro paradigma y entendamos que tenemos que salir a donde está la gente y tenemos que equipar a nuestra gente para hacer eso. Y hay otra parte de eso, creo también, es que todos caemos en esta cosa donde el pastor hace todo, que se convierte, si se quiere, como una banda de un solo hombre. Él toca todos los instrumentos a la vez, y eso es lo que esperamos de nuestros pastores, pero yo diría que un punto de vista más bíblico, un punto de vista más del reino, sería que tu pastor lo viera como si fuera el líder de la orquesta, que él está dirigiendo y entrenando y equipando a toda la gente que está dentro de su esfera de influencia para salir y hacer el trabajo del ministerio. Así que sí, por un lado creo que hay pastores que, debido a lo que hemos heredado, este paradigma que tenemos, que se sienten mal si no lo hacen todo, y por otro lado tienes ovejas a las que se les ha enseñado, tal vez, que el valor más alto de sus vidas es llegar al cielo, y llegar al cielo es una meta y una aspiración maravillosa. Todos estamos allí, ya sabes, pero creo que lo que el Señor realmente querría que viéramos es que hay un propósito para nuestras vidas en el aquí y ahora. ¿Dirías que, perdona la aliteración, pero nos hemos vuelto muy buenos en reunir más que en ir? Bueno, estoy de acuerdo con eso. Es bueno reunirse. Cuando estamos reunidos, Hebreos 10 deja muy claro que no debemos dejar de reunirnos, sino que debemos animarnos unos a otros, y más aún cuando vemos que ese día se acerca. Pero, ¿para qué es ese aliento? Es aliento para amar y para hacer buenas obras. Parte del amor es la manifestación de los dones espirituales y los llamados que tenemos para el beneficio, no solo del Señor, sino de otras personas. Si tengo un don de sanidad y no lo uso, entonces hay gente enferma que va a seguir sufriendo, porque no fui a ayudarlos, y eso no es amor. Amor es cuando ves a alguien sufriendo, usas lo que tienes, usas lo que está en tu mano, para ir y bendecirlos y ayudarlos. ¿Qué tipo de estrategias sugeriría que adoptaran las iglesias para intentar que más gente se active y se mueva en sus dones y llamados? Bueno, esto va a sonar un poco trillado, pero las pruebas de dones espirituales, tal vez necesitamos una prueba escrita real que la gente tome para nosotros poder ayudarles a discernir cuáles son sus dones. Y creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando hoy saben eso o han experimentado la toma de esas pruebas de una forma u otra. Pero una vez que se determina o se tiene una idea bastante buena de dónde el Señor está dotando o llamando a un individuo, ese individuo y el equipo de liderazgo de la iglesia necesitan entrar en una sociedad
por así decirlo, donde esa persona se presenta al liderazgo y ellos dicen: Pastor, realmente hice la prueba de dones espirituales que usted me dio. Tengo el don de la fe. Creo que podría tener el don de sanación. Obtuve un puntaje bastante alto en eso. ¿Dónde puedo ir? ¿Y cómo me puede entrenar para estar listo para ir cuando sea el momento? Y entonces los pastores tienen que clasificar y los líderes de la iglesia tienen que ver a las personas y darles oportunidades para obtener un mayor discipulado en esas áreas específicas del don, incluida la formación en el puesto de trabajo. Así que tal vez necesitan conectarlos con personas en la iglesia que ya están demostrando dones y liderazgo en esas áreas, ¿verdad? Creo que eso es correcto, sí. Quiero decir, sentí un llamado a las naciones y le pregunté al Señor en mi caso: ¿qué debo hacer para prepararme? No conocía a nadie en las naciones, no sabía cómo llegar a las naciones, y si llegaba allí, no sabría qué hacer. Y el Señor solo me dijo que sirviera a un ministro que supiera lo que estaba haciendo en esa área, y por un cierto periodo de tiempo, que fue lo que hice. El Señor lo dispuso para mí. Mirando a la iglesia ahora mismo, lo que se podría decir es que somos muy pastorales. Quiero decir, tenemos el pastor y luego tenemos una extensión de su ministerio a través del consejo y grupos pequeños, como la gente se preocupa por las personas dentro de la iglesia, y eso se convierte en una prolongación de su ministerio. Se podría decir que toda la línea descendente se establece, buscamos nuevos líderes e invitamos a líderes potenciales a nuestros grupos. ¿Cómo traemos eso en los otros dones? ¿Cómo hacemos surgir al evangelista? ¿Cómo sacamos al profeta si todo lo que tenemos es el ministerio del cuidado resuelto? Que creo que muchas iglesias sobresalen en eso. No creo que eso sea negativo, solo creo que necesitan permitir que suceda más. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, sí, permítanme hablar del cuidado pastoral. Quiero decir, eso tiene que suceder. Tenemos que cuidar de las ovejas porque la vida y luego el ministerio añadido encima de la vida normal es duro y la gente pasa por cosas y necesitan consuelo y aliento. Necesitan ser alimentados con la palabra de Dios. Necesitan tener algo de claridad. Sí, así que necesitamos todo eso. Pero parte de nuestro papel como líderes de iglesias y parte de nuestro papel como ovejas en esas iglesias es ver que hay más para nosotros que hacer que ser alimentados. De hecho, esto es un poco duro, supongo, pero voy a animar a la gente a decir: bueno, yo no estoy siendo alimentado en esa iglesia. Sí, esto es así. ¿Estás tú alimentando esa iglesia? Todos tenemos una responsabilidad hacia los demás. No todo debe recaer en el pastor. Entonces, ¿qué hacemos para sacar esos otros dones? Algo así como lo que dije, proporcionar oportunidades. Lo primero que creo que tenemos que hacer es crear una atmósfera en la que el Espíritu Santo sea libre de moverse a través de su pueblo como el Espíritu Santo desee, lo que puede no ser siempre coherente con la visión de la iglesia, entre comillas. Siento que mi visión cuando estaba pastoreando, sentía que mi visión era equipar a los santos para hacer las obras de servicio, de acuerdo con Efesios 4:12, para que pudieran crecer a su máximo potencial en el Señor. Y si veía que había alguien que tenía un llamado misionero, por ejemplo, después de ayudarlo o mientras yo lo ayudaba a crecer en eso, trataba de ayudarlo a encontrar, como mencionaste antes, a otras personas que estuvieran haciendo ese tipo de trabajo para que pudiera tener una salida para su ministerio y también crecer, porque adquirir conocimiento es importante y es necesario, pero no es todo. También necesitamos prácticas. También necesitamos ser capaces de salir ahí fuera y poner en práctica las cosas que hemos aprendido, porque siempre hay ajustes cuando estás ahí fuera en el campo y dices: vaya, eso no funcionó de la forma en que me enseñaron o de la forma en que entendí lo que me enseñaron. Así que vamos a intentarlo de esta manera o de aquella otra. Ese es el beneficio de la experiencia. Muchas iglesias se han vuelto más centradas en el púlpito de lo que son, centradas en el sacerdocio del creyente. Y creo que las Escrituras enseñan que debemos preocuparnos por llevar a los creyentes a su llamado y a sus ministerios. Y obviamente no vamos a ser capaces de resolver la situación púlpito-céntrica aquí. Pero para las iglesias que se animan y están entusiasmadas con ello, ¿qué haces si tienes un profeta y no sabes que ya tienes un profeta en tu iglesia? ¿Qué haces si tienes un evangelista fuerte, alguien que realmente está siendo levantado? ¿Qué haces con un tipo así o una chica? Bueno, soy un verdadero creyente en la tutoría y creo que un pastor que puede no ser tan fuerte en un don particular como una oveja en particular en su iglesia, por lo que mencionó el profeta, ¿verdad? Así que tal vez usted tiene un pastor que no es realmente profético, pero tiene el Espíritu Santo. Quiero decir, él todavía puede guiar y enseñar y discipular a ese profeta
hasta cierto punto. Él aún puede discernir si la palabra que está siendo hablada a otra persona o a la congregación es correcta y hasta qué punto es correcta, y él puede proveer ese tipo de retroalimentación. De hecho, tiene la responsabilidad de hacerlo, pero en última instancia es mejor juntar profetas con profetas más maduros, evangelistas con evangelistas más maduros, y así sucesivamente, para que puedan aprender algunos de los trucos del oficio, por así decirlo, y puedan rendirse cuentas unos a otros. Toda esta idea de poner toda la carga del discipulado en una persona, el pastor de una iglesia, creo que realmente no es bíblica y está quemando a los pastores como locos. Todo parece ser pequeños grupos, ahora es un poco la forma en que las cosas han llegado. En realidad no es malo descubrir los dones y sacarlos a la luz, ¿verdad? La mayor parte de todo lo bueno que sucedió en mi vida cristiana, en términos de crecimiento incremental, ocurrió en un grupo pequeño. Las iglesias han sido grandes centros de instrucción, en gran manera, solo la adoración corporativa. No hay nada como eso. Pero en términos de ser capaz de dar un paso fuera y ejercer sus dones, hacer preguntas, también podría ser en un entorno de aula de la escuela dominical. También eso, yo lo incluiría como en el concepto de un grupo pequeño. Así que sí, creo que los grupos pequeños son una excelente manera para que la gente consiga un poco de experiencia haciendo el trabajo. Sí, es verdad. Así que todos necesitamos formación en el puesto de trabajo, no hay duda. Y a la luz de eso, quiero que hagamos una pausa ahora mismo. Cuando volvamos en unos momentos, quiero que piensen en esta pregunta. ¿Qué hace alguien que está en un grupo pequeño y tal vez ha sido fiel a la iglesia, tal vez fue a un viaje y de repente siente un llamado o un don surgiendo dentro de sí? ¿Qué pasos deben tomar para avanzar en el llamado que Dios tiene para ellos? Volveremos a... Últimamente he estado estudiando el Salmo 45, que habla del Mesías como rey. El salmista escribe: «Cíñete la espada al muslo, poderoso en esplendor y majestad. En tu majestad cabalga victorioso por la causa de la verdad, la mansedumbre y la justicia. Que tu diestra te enseñe hechos asombrosos». Me encanta esta imagen de nuestro rey. Habla de él como el poderoso que toma su espada en esplendor y majestad, cabalgando victorioso a la batalla. ¿Ves aquí cuál es su causa? Es la causa de la verdad, la mansedumbre y la justicia. Él es el campeón de la verdad porque no hay mentira o engaño en él. Es el campeón de la rectitud porque todo lo que hace es correcto. Pero lo que más me llama la atención es cómo dice que el rey cabalga majestuoso y glorioso por la causa de la mansedumbre. Jesús es tan manso, tan humilde que dio su vida por nosotros, pero su mansedumbre no le hace tímido ni le hace rehuir. Sigue cabalgando con valentía para promover la causa de la mansedumbre entre la raza humana. Su vida y su muerte nos mostraron el camino de negarnos a nosotros mismos para bendecir a los demás. Se negó a prosperar gracias a sus propias fuerzas. Como dice el Rey Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y ya estamos de vuelta. Estamos muy contentos de que se hayan unido a nosotros. Pastor Tony, antes de la pausa, le hice una pregunta. ¿Qué hace alguien si siente que tiene un llamado, está en un grupo pequeño, está comprometido con una iglesia, tal vez ha estado en un viaje y siente un don surgiendo en él? ¿Cuáles son los pasos que necesita tomar para ver realmente cuál es el llamado de Dios en su vida y cómo deberían responder? Lo primero es que tienen que comunicarse, tienen que hablar con alguien de confianza, ojalá alguien en el equipo de liderazgo de su iglesia, y decir: hey, estoy sintiendo que esta es un área que el Señor me está llamando aquí. No sé qué hacer con esto. ¿Puedes ayudarme? Y la razón por la que nuestros equipos de liderazgo de la iglesia están allí, ayudan a discipular y entrenar a la gente de la iglesia en lo que sean llamados. La otra cosa es que tienes que orar y tienes que pedirle al Señor también. Eso también es comunicación, ¿verdad? Y tenemos que esperar que el Señor nos hable si no lo ha hecho ya. En mi experiencia, al tratar con muchas personas que han hecho esta pregunta antes, Darren, es que muchas personas ya han tenido algún tipo de idea del Señor, ya sea a través de un sentido interno o un sueño, una visión, una palabra profética. Ya han tenido algún indicio de que Dios les ha llamado a hacer una cosa u otra, pero simplemente no lo han creído o no han sabido qué hacer con ello. La razón es que no dieron ese paso de fe para comunicarse con alguien al respecto.
Eso está muy bien. Creo que decirle a alguien, y tal vez no solo el equipo de liderazgo, pastor, pero tal vez la gente a su alrededor que incluso puede no estar en la iglesia, que acaba de compartir sus dones o compartir su pasión, ¿verdad? Es verdad. Y si estás casado, querrás hablar con tu esposa o tu esposo también, y tal vez te digan, oh, estás lleno de tonterías, ni se te ocurra pensar así. Pero aun si lo hacen, mantente en sintonía con el Señor y habla con tus amigos y otras personas que tengan tu oído y que tú tengas el oído de ellos, y ve si corroboran esto en algo. Creo que eso es muy importante. Y la otra cosa también es, mucha gente simplemente no creen que pueda ser Dios quien los llama a hacer algo. Hay tal sensación de que realmente no hay necesidad de mí. Dios puede llamar a otros, pero nunca me llamaría a mí. Y suena como una falta de autoestima. Y tal vez eso es parte de ello, pero puedes estar seguro de que Satanás no quiere que te muevas hacia tu propósito. Así que él va a estar susurrándote estas mentiras. ¿Quién te crees que eres? Eres una mujer, eres vieja, eres joven, eres esto, eres aquello, o recuerdas esas cosas que solías hacer, pero nada de eso realmente importa. Quiero decir, Hechos 2 dice que el Señor derramará su espíritu sobre toda carne. Dice que sus jóvenes y sus mujeres jóvenes profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Y habla incluso de estatus económico en Hechos 2, incluso de pobres, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres. ¿Qué otra categoría hay? Dios está llamando a todos a ser fructíferos en la manifestación de los santos dones espirituales que Él ha puesto dentro. ¿Piensas que algunas personas lo descartan porque o están deprimidos consigo mismos, o no se sienten dignos, o simplemente están abrumados vocacionalmente? En otras palabras, tienen una carrera, tienen algo en lo que están involucrados, tienen una gran familia. Se preguntan, ¿qué puedo hacer por el Señor? Solo soy técnico de ascensores. Cree que hay personas que descartan el llamado o el impulso del Espíritu porque solo lo ven como algo vocacional y no como algo que se hace a la vez en la vida normal y en el ministerio. Mateo 3 establece que hay 4 tipos de tierra en la parábola del sembrador. Jesús es el sembrador y está sembrando la semilla. Y la semilla, tú esperas que cuando siembras una semilla, que aunque sea muy pequeña, va a dar mucho fruto. Y esa es la razón por la que la estás sembrando. Así que Dios tiene la expectativa de que lo que siembra en nosotros va a dar fruto. 30, 60, 100 veces lo que fue sembrado. Pero también tienes otras categorías mencionadas en esa parábola. Aquellos que la palabra es rápidamente arrancada por Satanás y nunca realmente obtiene ningún espacio en el corazón. Hay otros que reciben la palabra con gozo, pero después de un tiempo, por el calor y la falta de agua, lo que sea, simplemente se marchitan. Pero la tercera, creo que es de la que estás hablando, Darren, que son las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y el deseo de otras cosas que ahogan la palabra para hacerla infructuosa. Así que hay muchas personas que tienen comienzos de fruto manifestándose en sus vidas en un cierto don o área, pero debido a que, oh Dios mío, piensan, no puedo hacer, o no puedo ir a otra reunión de la iglesia, no puedo dirigir ese grupo en casa, ni siquiera puedo asistir a ese grupo, yo no sé. Quiero decir, hay toda esta cosa del tiempo y otras cosas que ahogan en nuestros cerebros el espacio mental que necesitamos para enfocarnos en lo que Dios nos está llamando a hacer y no en lo que pensamos que debemos hacer. Veo que esto sucede todo el tiempo, cuando las personas tienen excusas razonables de por qué no pueden servir en un ministerio en particular o no pueden hacer algo cuando en realidad, si cambian algunas cosas de lugar, probablemente podrían hacerlo. Creo que muchos de ellos simplemente descartarían el hecho de que hay alguien más que está más dotado o alguien más que lo tiene. Creo que una de las cosas que hace estar en misiones es que no tienes esa opción. Estás en una situación donde estás en un carro solo con otro ministro porque el equipo se está desviando y tú vas a esta iglesia y ellos van a otra iglesia y ahora tú tienes que hacerlo. Y qué maravilloso escenario para que Dios traiga a un hermano o hermana que pueda estar débil en su fe acerca de su llamado. Vaya, sería bueno ver que eso suceda en casa, ¿no? Es algo así como, hey, tú liderarás el grupo la próxima semana, así que ven preparado o trae una palabra la próxima semana cuando vengas a un grupo pequeño. Si un líder hiciera eso, solo para empezar a agitar a otras personas a su alrededor, poniéndolos en situaciones donde tengan que usar sus dones.
Bueno, sé que soy muy conocido por poner a la gente en aprietos en el extranjero, que es una forma estupenda de estirarlos en sus dones. Y no lo haces al azar. Usted tiene que tener un sentido de que esto es algo que Dios está realmente tratando de llamarlos. Pero yo solía hacer eso en casa también, cuando estaba pastoreando, porque si no le das a la gente una oportunidad, ellos no experimentarán la gracia de Dios derramándose a través de ellos en el área que Él los ha llamado. Ahora, antes hablamos un poco sobre el potencial de algunas de estas personas llamadas a cargos. Ya sabes, apostólico, evangelista. Quiero decir, ¿cómo sé que estoy llamado a uno de esos cargos? ¿Qué tipo de cosas tendrían que pasar en mí para que supiera que he sido llamado a eso? Y de nuevo, no tiene que ser vocacional. Puede ser bivocacional, pero ¿cómo sé que estoy llamado a un cargo en lugar de simplemente a un ministerio de servicio dentro de la iglesia? Permítanme abordar esta cuestión con el dinero. Usted mencionó vocacional, bivocacional. Creo que el principio que saco de eso es que, aunque creo que el Señor realmente desea que honremos a sus ministros con ingresos y una forma de vivir, no siempre podemos esperar que eso suceda. Ahora, si nos fijamos en el modelo apostólico de lo que Pablo hizo con él, a veces las iglesias ascendentes pagaron sus gastos, a veces las iglesias receptoras pagaban sus gastos y a veces nadie pagaba sus gastos y él tenía que arreglárselas por sí mismo. Y tenemos que confiar en que Dios va a llenar los vacíos. Y Él llenará los vacíos. Puede que no nos dé todo lo que queremos, pero nos dará todo lo que necesitamos. Bueno, eso es contracultura porque muchos, incluso dentro del espacio cristiano, cuando hablas de mi vocación, las primeras preguntas de la gente serían, bueno, ¿cómo vas a mantenerte? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Qué vas a hacer? Y cuando realmente la primera pregunta, como has dicho, es, ¿cuál es la naturaleza del llamado? ¿Cuál es la profundidad del llamado? ¿Has respondido a ese llamado? Tenemos que saber realmente de qué se trata. Deberíamos hacer otro programa entero sobre este tema porque es realmente profundo. Y lo he hecho de la manera correcta y lo he hecho de la manera incorrecta. Y muchacho, yo podría decirte que la manera incorrecta realmente duele. Si, por ejemplo, usted está casado y usted no está a bordo en la misma forma de pensar con su cónyuge, si ella no tiene el nivel de fe o tú no tienes el nivel de fe para salir y tomar un riesgo en esa área, entonces estás trayendo problemas. Así que hay mucho de qué hablar sobre eso, pero realmente quiero animar a la gente que para determinar cuáles son sus dones, no se preocupen si Dios va a usar eso para traerles sustento económico. Piensa en cómo ese don puede ser usado para promover el reino de Dios y bendecir a otras personas. Bueno, te voy a tomar la palabra. Creo que lo que vamos a hacer es detenernos aquí, ponerle un moño y vamos a tomar el próximo episodio para hablar más sobre esta idea del llamado, porque creo que esto es crítico para cualquiera que remotamente entienda que hay un don en sus vidas y cómo pueden responder, porque todos nosotros somos llamados. Todos estamos llamados a hacer algo para la gloria de Dios y creo que usted está dando una gran perspicacia y sabiduría y quiero darle la oportunidad de desentrañar eso aún más. Así que, como queremos que nuestros televidentes entiendan, estamos comprometidos en vamos a ayudarles a crecer en su fe. Tal como hemos hablado hoy, hay oportunidades para que reciban más conocimiento y sabiduría a través de los recursos que ofrecemos en nuestro sitio web. En el tercio inferior verás nuestro sitio web. Visita el sitio web porque allí vas a encontrar todo tipo de recursos maravillosos. Pueden suscribirse a nuestro boletín mensual. También hay un canal de YouTube que tiene todos nuestros episodios anteriores de Vamos y otros videos en los que pueden aprender con el Pastor Tony, que realmente va a inspirar su fe y lo que usted cree que Dios podría estarle llamando a nacer. También hay una oportunidad para que considere en oración si puedes ayudarnos financieramente. Para poder continuar trayendo un ministerio como este a usted, necesitamos su ayuda. Nos gustaría que ore y le pregunte a Dios si hay algo que le gustaría hacer y qué debería hacer para ayudar a que nuestro ministerio siga adelante, y le agradeceríamos que lo hiciera. En todas estas cosas queremos que sepa que estamos para usted, y si tiene una petición de oración o cualquier otra cosa que necesite, también en nuestro sitio web es un lugar donde puede traer esas peticiones de oración y vamos a elevarle ante el Señor en oración. Así que gracias por unirse a nosotros en este episodio de Vamos y nos vemos la próxima vez.